Bienvenidos al curso de Cálculo 2 para la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Mayor de San Simón. Soy el ingeniero Marcelo Vildoso Zamorano y seré su docente a lo largo del curso. Primeramente, antes de entrar a lo que es el contenido mismo de la asignatura, existen conceptos previos que son importantes poderlos repasar. Uno de ellos es el concepto de las integrales. Propiamente vamos a estudiar en este curso en particular lo que es la integral indefinida. Hablamos de una integral indefinida, aquella expresión que se representa simbólicamente de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos el símbolo de integral que es parecido a una S alargada. A continuación tenemos la función que se desea integrar, denominada el integrando. Seguidamente está lo que es el diferencial. El diferencial nos va a mencionar cuál es la variable que deseamos integrar dentro de la función. Como podemos apreciar, al ser diferencial de x, podemos entender que esta función se integrará respecto de la variable x. El resultado de una integral indefinida siempre es una función denominada integral indefinida propiamente. Esta también se la conoce con el nombre de antiderivada. Además, viene sumado de una constante de integración. Si nosotros nos referimos a la definición propia de lo que es una integral indefinida, podríamos decir lo siguiente. Una integral indefinida es la expresión que al derivar nos da como resultado la función original que se integró. Propiamente decimos, si esta expresión nosotros derivamos, debería darnos esta expresión. Es por eso que se conoce a esta integral con el nombre de antiderivada. A continuación vamos a revisar algunos ejemplos para poder entender mejor este concepto. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo nos dan la integral de la función 2x diferencial de x. Por lo tanto, la variable que debemos integrar es la variable x. La función a integrar será todo lo que se encuentra entre el símbolo de la integral y el de diferencial, vale decir la expresión 2x. Según la integral indefinida, se dice que la integral de 2x es igual a x cuadrado más c. ¿Pero por qué sucede esto? Porque la expresión x cuadrado más c, si nosotros la derivamos haciendo uso de las reglas conocidas, por ejemplo, tengo una suma de funciones, una potencia y una constante. Si a la potencia y la constante nosotros la derivamos, obtendremos lo siguiente. Aquí tengo una suma de funciones y decimos, la derivada de la suma de funciones es la suma de sus derivadas. Vale decir que para derivar esto, nosotros tenemos que derivar cada uno de estos términos. Vamos a derivar el primer término, el que dice x al cuadrado. Según la definición de derivada, la derivada de una potencia debería derivarse de la siguiente forma. Derivada de x al cuadrado será igual a 2x. A continuación deberíamos colocar lo que es la derivada de la función constante. Nosotros sabemos por definición que la derivada de cualquier constante siempre es igual a 0. Por lo tanto, la suma de 2x más 0 pues nos dará 2x. Como podemos verificar, esta expresión es idéntica a la expresión que teníamos inicialmente que se deseaba integrar, vale decir el integrando. Entonces lo que podemos decir que evidentemente la expresión x cuadrado más una constante es la integral indefinida de la función 2x, porque al derivar x cuadrado más c obtenemos 2x. A continuación vamos a hacer un segundo ejemplo. El ejemplo número 2 dice lo siguiente. Si nosotros tenemos la integral de la función 6x al cuadrado más 35x cuarta diferencial de x, podemos decir que su integral indefinida será 2x al cubo más 7x a la quinta y más una constante de integración. ¿Por qué podemos afirmar semejante situación? Podemos afirmar que esa es la integral indefinida porque la derivada de la expresión 2x cubo más 7x a la quinta más constante debería ser igual a nuestra integral planteada inicialmente, vale decir a la función que se deseaba integrar. Vamos derivando la siguiente expresión. La derivada de la función 2x al cubo será igual a 6x al cuadrado. La derivada de 7x a la quinta será igual a 35x cuarto.
y la derivada de la constante será igual a 0, por lo que podemos observar que la derivada de esta expresión evidentemente es la función que se deseaba integrar al principio, por lo que este resultado 2x cubo más 7x a la quinta más una constante, evidentemente se puede afirmar que por la definición es la integral indefinida de dicha expresión. A continuación vamos a hacer un siguiente ejemplo. Tenemos la integral de una función trigonométrica. En este caso es la función coseno de x. Si nosotros recordamos nuestra tabla de derivadas, vamos a recordar que la expresión que al derivar me daba coseno de x era seno de x. Por eso será apropiado decir que la función seno de x más constante evidentemente es la integral de coseno de x, porque si nosotros derivamos seno de x y derivamos la constante, tendremos lo siguiente: derivada de seno de x es coseno de x y derivada de la constante será igual a 0. Coseno de x más 0 sigue siendo coseno de x. Por lo tanto, esta expresión es idéntica a la integral que se deseaba calcular, por lo que podemos afirmar que seno de x más constante es la integral indefinida de la función coseno de x. Teoremas de las integrales indefinidas. Los teoremas son reglas matemáticas que cumplen determinados casos en particular. Cuando estamos haciendo el estudio de las integrales indefinidas, estas cumplen determinadas reglas que están definidas por estos teoremas. El teorema número 1 dice lo siguiente: si nosotros tenemos la integral de una función f de x diferencial de x y a esta la derivamos, lo que deberíamos obtener es la misma función f de x. Recordaremos que el resultado de una función de una integral f de x diferencial de x es igual a una integral indefinida, vale decir, a una función f de x más constante. Y una función f de x más constante y derivado nos debería dar como resultado la función f de x. Vale decir que el teorema número 1 está en relación directa con la definición que habíamos manejado al principio. Veamos a continuación el teorema número 2. El teorema número 2 habla del diferencial de una integral indefinida. Vale decir, la integral indefinida de una función f de x dentro de un diferencial es igual, dice, a la función f de x por el diferencial de x. Lo que nos daría a entender que el símbolo de diferencial con el de integral se pueden simplificar y nos va a quedar solamente la función f de x multiplicado por el diferencial de x. Recuerdan que decíamos que la integral indefinida es conocida también como antiderivada. Precisamente es por eso que operaciones opuestas pueden cancelarse. Veamos el teorema número 3. ¿Qué nos dice el teorema número 3? Nos habla de la integral del diferencial de una función, vamos a decir que es el resultado de una integral indefinida. Se dice que la integral del diferencial de una función f de x es igual a f de x más constante. ¿De dónde se adquiere tal afirmación? De la afirmación que nos dice que la integral y el diferencial son operaciones opuestas. Entonces, de igual forma, ambas podrían simplificarse y quedarme simplemente la función integral indefinida. Pero como siempre la función integral indefinida está acompañada de una constante, ponemos la constante de integración a continuación. Veamos el teorema número 4. El teorema número 4 habla de la propiedad de la integral de una constante multiplicado por una función f de x. Dice que todas las constantes salen de las integrales. Vale decir, si aquí dentro de esta función que se desea integrar tengo a la constante a que multiplica esta función, esta constante a puede salir de la integral a multiplicar lo que me queda dentro del símbolo de integración. Vale decir que la integral de una constante por una función es igual a la constante multiplicado por la integral de la función.
A continuación vamos a ver lo que es la integración de funciones. Cuando nosotros hablamos de la integración de funciones, estas funciones podrían integrarse de acuerdo a dos criterios. Uno de los criterios es por medio de las integrales directas. Se dicen integrales directas a todas aquellas integrales de expresiones o funciones simples. En los métodos de integración, que sería otra posibilidad para integrar las funciones, se utilizan cuando ya estas integrales directas no pueden aplicarse a un ejercicio determinado. Entonces, para resolverlas, veremos lo que son los métodos de integración. A continuación, veremos lo que son las integrales directas. Primeramente, veremos lo que son la integración de potencias. Cuando hablamos de una potencia, estamos hablando de una función potencial. Una función potencial es una potencia que en la base tiene solamente a la variable x y en el exponente tiene a cualquier constante que sea un número real. Entonces, la integral de un x elevado a la m diferencial de x dice que siempre es igual a x elevado a la m más 1 sobre m más 1, y esto acompañado de una constante. Como todas las integrales indefinidas, siempre debe venir acompañado de una constante su resultado. En este caso en particular, debemos tener mucho cuidado, porque existe una condición para la aplicación de esta integral directa. La condición es que el valor de este exponente m debe ser distinto de menos 1. Entonces, lo que querrá decir que si nosotros tuviésemos la integral de una expresión, por decir x elevado a la menos 1, que es totalmente equivalente a la integral de 1 sobre x, no se debe aplicar esta definición. ¿Qué se debería aplicar? Pues lo vamos a ver más adelante. Continuamos viendo algunos ejemplos. El ejemplo número 4 dice lo siguiente. Tenemos a la función x elevado a la quinta y deseamos hallar su integral. Para hallar su integral indefinida de x a la quinta, lo primero que yo hago es identificar qué tipo de función es x a la quinta. Es una función simple de un solo término. Entonces esta función es una función potencial. Digo que es una función potencial porque en la base tiene a x y en el exponente tiene a un número real. Por lo tanto, diremos que puedo aplicar en estos casos la fórmula que nos dice que la integral de x elevado a la m diferencial de x es igual a x elevado a la m más 1 sobre m más 1 más una constante de integración. Hagamos un poco de analogía. Si nosotros comparamos esta expresión con esta, ¿qué podríamos decir de m? Podríamos decir que m en esta función es el número 5. Por lo tanto, podríamos reemplazar en esta equivalencia en lugar de m5 con lo que tendríamos resuelto nuestro ejercicio. Veamos a continuación. Si m es igual a 5, entonces tengo x elevado a, dice, m más 1. En lugar de m hemos dicho que vamos a colocar 5 y le sumamos 1 sobre m más 1. M habíamos dicho que era 5 y le sumamos la unidad. Adicionalmente a esto se le debe sumar la constante de integración. Nosotros podríamos decir que con esta expresión ya hemos cumplido la aplicación de esa equivalencia, de esa integral directa. Pero tenemos una dificultad. Matemáticamente hablando, esto no está correcto. ¿Por qué? Porque para hacer un resultado en matemáticas deberíamos tener libres ya las operaciones de sumas, de restas, multiplicaciones y poder expresar cada uno de los resultados como términos matemáticos apropiados. Vale decir, si nosotros sumamos 5 más 1 tendremos 6, entonces tengo x elevado a la sexta y esto estará dividido entre 5 más 1 es igual a 6 más la constante. Pudiéramos decir que ya en esa expresión las operaciones están terminadas y que podría ser una respuesta. Podría ser una respuesta, sí, pero en el estudio de las matemáticas nos han enseñado que deberíamos ordenar nuestras expresiones algebraicas de la siguiente manera. Primero la parte numeral y a continuación la parte literal.
Si nosotros separamos este término x a la sexta sobre 6, es lo mismo que decir un sexto de x a la sexta, más constante. Como esa expresión ya cumple lo que en matemáticas es correcto, decir que tenemos la parte numeral primero y a continuación tenemos la parte literal, pues bueno, podemos decir que este es el resultado de esta integral indefinida. Vale decir que la integral indefinida de la función x a la quinta es igual a un sexto de x a la sexta más constante. Vámonos con nuestro ejemplo número 5. El ejemplo número 5 habla de la integral indefinida de x elevado a 45. En este caso en particular podemos decir que es una función potencial, por lo tanto puedo aplicar la definición de la integral directa para función potencial. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que x elevado a m es igual a esta expresión. Si nosotros hacemos analogía, es decir, comparamos esta expresión con esta otra expresión, podríamos decir cabalmente que m correspondería a 45. Tenemos el símbolo de integral, en la base tengo solo x, tengo el diferencial de x y el diferencial de x. Lo único que sería distinto es 45 a esta expresión, pero podemos decir que m va a ser igual a 45. Si m es igual a 45, podemos decir que la integral indefinida de la función x elevado a la 45 podría ser cabalmente x elevado a 45 más 1 sobre 45 más 1, haciendo exactamente lo que nos dice la definición. X elevado a la m más 1, si m es 45, x elevado a 45 más 1, sobre m más 1. Como m es 45, entonces tenemos 45 más 1 y adicionalmente le sumamos una constante. Como habíamos visto en el caso anterior, no podemos dejar operaciones matemáticas pendientes en nuestro resultado. Entonces vamos a decir que había colocado inicialmente mi constante, pero de aquí en adelante vamos a reservarnos la constante de integración solamente para el resultado final. Así evitamos tener que estar escribiendo en cada uno de los pasos y con esto generar demasiada escritura. Entonces decimos x elevado a 46 dividido entre 46 es lo mismo que decir 1 sobre 46, o lo que es lo mismo un 46avo de x elevado a 46 más constante de integración. Ahora sí puedo decir que esta expresión está escrita en términos matemáticos apropiados, por lo tanto diremos que es la solución de esa integral indefinida. Con la práctica, jóvenes, nos iremos dando cuenta que tal vez algunos pasos los podríamos ir abreviando, pero esto se da con la práctica. La sugerencia siempre es que cada uno de ustedes pueda practicar por su parte y de a poco ir acortando los pasos necesarios. Veamos nuestro ejemplo número 6. El ejemplo número 6 habla de lo que es la integral de la función x elevado a pi. Pi es un número trascendental, es un número real y tiene un significado especial en geometría. Pero para términos exclusivamente analíticos de este ejercicio, diremos lo siguiente. Pi es el exponente de nuestra función x. ¿Es una función potencial? Sí, es una función potencial. ¿Por qué? En la base de esa función tengo solamente a x y en el exponente tengo a pi. Tengo el diferencial de x, entonces esta expresión y esta cabalmente podrían parecerse, con la única diferencia que aquí el exponente es pi y el exponente es m. Entonces, ¿qué podríamos decir haciendo analogía entre ambas expresiones? Que m será igual a pi. Por lo tanto, aplicando esta definición, la integral será igual a x elevado a, dice m más 1. Si m es igual a pi, entonces será igual a pi más 1. Y esto dividido entre pi más 1. Al ser el número pi, vamos a decir un número trascendental y relacional, es una expresión que tiene muchos decimales y para poderlo escribir matemáticamente apropiado tendríamos que manejar decimales que posiblemente incurriríamos en error. Por eso es que lo mejor es dejar simplemente como pi. Si nosotros extraemos a pi más 1 de esta expresión, podríamos decir que es lo mismo
1 sobre pi más 1 multiplicado por x a la pi más 1. Más constante, sí podemos decir que esta expresión es el resultado de esta integral indefinida. Vámonos con nuestro ejercicio número 7. El ejercicio número 7 habla de lo que es la integral de la expresión 1 sobre la raíz quinta de x. Aparentemente, en primera instancia, no podría decir que es una función exponencial simple. ¿Por qué no decimos que es una función potencial simple? Porque en la base tengo a x, sí, y en el exponente debería tener a un número, pero en este caso en particular x no está solita, x está dentro de una raíz cúbica, está en el denominador de esta expresión. Pero por propiedades que vamos a ir repasando, es posible escribir de a poco esta expresión como una potencia simple, de la siguiente manera. Decimos, la raíz bésima de x a la a es lo mismo que decir x elevado a sobre b. Vale decir, en este caso en particular, podríamos escribir en lugar de la raíz quinta de x, x elevado a la 1/5. Entonces, todavía no podemos afirmar que esta expresión fuese una función potencial simple, porque tenemos que x está elevado a la 1/5, evidentemente es en la base a x y en el exponente un número real, pero esta expresión está en el denominador de esta fracción. Por lo tanto, aún no es una función potencial simple. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Aplicar la siguiente regla, que dice que si nosotros tenemos a 1 dividido entre a elevado a la b, este a elevado a la b podría subir al numerador como a elevado a la menos b. Entonces, esta expresión podríamos escribirla como x elevado a la menos 1/5. Ahora sí, si nosotros analizamos esta expresión, podríamos decir cabalmente que la expresión descrita es una función potencial simple. ¿Por qué? En la base tenemos a la variable x y en el exponente tenemos a un número real, que en este caso es menos 1/5. Veamos entonces a qué será igual esto por la fórmula que nosotros conocemos. Esto será igual a x elevado a la menos 1/5 más 1, y esto está dividido entre menos 1/5 más 1, por la definición que ya conocemos. Entonces, si hacemos operaciones dentro de esta expresión, deberíamos sumar los elementos del exponente de x y sumar los elementos del denominador. ¿Qué podríamos decir? Menos 1/5 más 1 es igual a 4/5. Y en el denominador tengo menos 1/5 más 1, esto es igual a 4/5. Esta expresión, tal cual está descrita, todavía no puede ser nuestra respuesta, porque en términos matemáticos todavía existen operaciones que deberían aplicarse para escribir ese resultado de la forma más sencilla. Vale decir que podríamos aplicar la regla que nos dice que medios con medios y extremos con extremos se multiplican para obtener la siguiente expresión. Vale decir, este x elevado a la 4/5 puedo suponer que por debajo tiene, vamos a decir, un denominador, y ese denominador en este caso en particular sería igual a 1, y el denominador propiamente es la expresión 4/5. Entonces diremos lo siguiente: si aquí tenemos un denominador, vamos a decir que es, permítame un segundito, si aquí tenemos un denominador imaginario que es igual a 1, si se nota bien el 1, entonces tenemos una fracción que podemos aplicar esta fórmula. Decimos entonces, extremos con extremos, vale decir a por d. A es x elevado a la 4/5 y d es 5. 5 por x elevado a la 4/5 será 5x elevado a la 4/5. Y por debajo tendría en el denominador lo que es el producto BC. En este caso b es 1 y c es igual a 4. Entonces si multiplicamos b por c tendremos igual a 4. Por lo que esta expresión podría escribirse como 5/4 de x elevado a la 4/5.
Cuando nosotros hablamos de resultados en matemáticas y de expresiones algebraicas, recordaremos que escribir x elevado a la 4/5 podría escribirse como un radical. ¿Cómo es que podemos escribir esto como un radical? Por medio de la regla que nos dice que x elevado a la a sobre b es lo mismo que decir la raíz bésima de a. En este caso, ¿cuál sería a? Sería el valor de 4. ¿Quién sería b? Sería el valor de 5. Entonces podríamos escribir en lugar de x elevado a la 4/5 la raíz quinta de x elevado a la cuarta. Podemos apreciar que claramente tengo una parte numeral, una parte literal, evidentemente una parte algebraica, vamos a decir, porque es un radical de una potencia, más una constante. ¿Está descrito en su forma más sencilla? Sí. Entonces es correcto decir que esta expresión es la integral indefinida de la función 1 sobre la raíz quinta de x. Espero que hayamos podido entender el concepto de este primer caso en particular, que lo pongamos en práctica y que pronto volvamos a encontrarnos. Me despido, soy Marcelo Vildoso y este ha sido su curso de Cálculo 2 para la Ingeniería Comercial